En la ciudad de Piura con un joven profesional de Derecho. Se trata del doctor César Palomino Rivas, a quien saludamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a la opinión pública. Gracias al estimado periodista por la entrevista. Estamos a través de las redes sociales, estamos no solamente transmitiendo para Piura, ni para el país, sino para el mundo entero. Doctor, a su criterio, como abogado joven, con mucha perspectiva y mucha expectativa, ¿cuáles serían o son los pilares para una buena administración de justicia? Bueno, lo que requiere toda buena administración de justicia es que los casos se resuelvan con prontitud, que los casos sean atendibles y que también se haga justicia, ¿no? Que se haga justicia, pero no condenando a los inocentes, sino que condenando o llevando a la verdad, condenando a los culpables, no mal utilizar la prisión preventiva que se está utilizando ahora como una precondena ante las personas y el tema de resolver bien los procesos, ¿no? Una administración de justicia, digamos, con humanismo, como dice usted. Con un humanismo, rapidez, que no sea tarde, ¿no? Que no sea tarde esa administración de justicia, porque para el Poder Judicial en sí, supuestamente ya hay una rapidez en los procesos judiciales, lo cual no es evidente cuando vas a verificar que un juicio demore tanto, ¿no? O sea que su opinión es una justicia con humanismo y con la debida celeridad procesal. Exacto, con la celeridad que corresponde, ¿no? Y además de ello, pues atender bien a las personas, ¿no? Si bien es cierto, hoy no hay presencia en los juzgados, no hay atención, pero si ya veníamos con un problema de carga procesal, de carga en los procesos, de la tardía justicia, de la demora en los procesos judiciales, luego de la pandemia esto se ha agudizado. No me pueden decir que ha sido la rapidez que en los procesos judiciales en las Cortes Superiores de Justicia, ¿no? Eso es falso, ¿no? A no ser que ellos estén maquillando lo que supuestamente pasaría. Usted se ha referido a un tema muy importante, doctor Palomino Rivas. Se ha referido al abuso que se está haciendo con la prisión preventiva. Pero antes de ello hay una prisión también preliminar. Es necesario que hayan estos excesos en la Administración de Justicia para cautelar de que el procesado no se fugue y el proceso se quiebre. Bueno, la detención preliminar se da cuando hay ya una investigación y luego con los elementos de convicción que se recogen se pide la detención preliminar. En flagrancia delictiva no existe la detención preliminar, existe la flagrancia delictiva, que es luego que el fiscal puede solicitar la detención, pero en la prisión preventiva de una persona. Sin embargo, la detención preliminar se corta cuando se pide la prisión preventiva en un determinado caso. Sin embargo, hoy por hoy, el Ministerio Público está utilizando estas herramientas de manera ilegal y además de ello, pues ellos mismos están perjudicando la administración de justicia. ¿Por qué? Porque hacen llevar a un juez a tomar decisiones violando los derechos que corresponden a las personas, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional ha establecido que los jueces no pueden utilizar de manera irregular la prisión preventiva. Estamos hablando que hay presos en exceso en las cárceles, cerca de 100.000 personas. Con prisión preventiva. Con prisiones preventivas sin condena, ¿no? Y eso perjudica a las personas porque algunas personas, además que luego se compruebe la inocencia, van a salir perjudicadas. De acuerdo a lo que usted ha explicado, doctor Palomino Rivas,
significa que el Ministerio Público, cuando solicita la prisión preventiva de tal o cual procesado, prácticamente lo presiona al magistrado. Lamentablemente, bueno, lo decimos en Piura tenemos muchos magistrados que son pro fiscalía, que no debería ser aquí así, ¿no? El juez de garantías, el juez de investigación preparatoria, tiene que escuchar a ambas partes, claro. No solamente regirse por lo que dice el fiscal, Ministerio Público, lo que dice el fiscal, lo que dice el Ministerio Público, y no tener en cuenta la defensa. Y siempre por quedar bien con la opinión pública o con el Ministerio Público, declaran fundado las prisiones que se solicitan, ¿no? En Piura, ¿qué porcentaje de la población penal está con prisión preventiva, sin sentencia? Que eso es algo inconstitucional. A nivel nacional estamos hablando cerca de 100.000. 100.000 procesados. Piura estaría en un aproximado de 20.000, 15.000 personas sin sentencia, cumpliendo prisiones preventivas abusivas, porque primero se piden 9 meses, luego piden una prolongación de la prisión preventiva, y esos 9 meses que han pasado han sido para que el Ministerio Público simplemente tenga recluido una persona, y no para hacer diligencia, no para cumplir con los plazos que le asigna el Código Procesal Penal. Y el juez, lejos de calificar que en esos 9 meses el fiscal debió cumplir y terminar su investigación, le prolonga la prisión a una persona. Si tenemos 18 meses más 9, que serían 27 meses de prisión preventiva, entre comillas, de personas, ¿qué tal si luego se declaran inocentes esa persona? ¿Acaso el Poder Judicial le va a devolver todo ese tiempo, todo ese sufrimiento de esa familia, todo ese perjuicio que se genera a unos hijos? Porque hay hijos, ¿no? Hay menores que el padre siempre los atiende, pero debido al alejamiento, a la separación de estos menores con su padre, pueden tener muchos problemas. Sin embargo, el Poder Judicial no va a asumir nunca, y nunca ha asumido, el Estado que debería asumir, pero en este caso esos abusos los comete un fiscal, los comete a través de un fiscal el juez, y el juez simplemente se lava las manos. A contratar los servicios de un abogado, ¿por qué no se les hace? Que hay que seguir generando y violando el derecho de libertad de las personas, no se puede, sino que aquí en el Perú se está mal utilizando la prisión preventiva. Se está utilizando la prisión preventiva para hacerlo como una condena previa, sin haber llevado un juicio legal, lo cual no es correcto, porque en un juicio incluso puedes llegar hasta la absolución de un acusado. Doctor, en cuanto al ejercicio de esta digna profesión como es el derecho, ¿qué impedimento tiene? Bueno, en realidad en todo el país, si empezamos por la Policía Nacional, no se está cumpliendo el debido proceso. En algunos casos hay excesos de parte de la Policía Nacional. El fiscal no cumple realmente con velar por un debido proceso. La fiscal, cuando llega a un caso, no llega a condenar, sino él llega a hacer la legalidad. Él como titular de la acción penal tiene que estar en medio de un juicio. Él no puede ya condenar por mirar mal a un investigado. Desde ahí empiezan malas cosas. No se hacen bien los informes. En algunos casos hay corrupción en la misma policía, las policías especializadas, hay corrupción en los peritajes, los manejan al criterio, a pedido de quién tiene más poder para poder cambiar los informes, dictámenes, las pericias, y eso conlleva a que no se logre justicia. El inocente va preso y el culpable sigue libre. ¿Y por qué? Porque no hay un control. No hay un control por parte de la policía, no hay un control en el tema de corrupción que existe todavía en los procesos, el tema del tinterillaje que no permite avanzar, que toda persona común y corriente se cree abogado cuando no lo es, y eso conlleva a que exista más corrupción, porque si permitimos que un tinterillo haga esa labor,
llega la policía hace normal las cosas. ¿Y por qué? Porque la policía a veces también recibe una dádiva. Y también puede pasar ante el Poder Judicial y también puede pasar en la Fiscalía. Si permitimos que esto avance, entonces estamos de más los abogados, ¿no? Y también están de más los jueces y fiscales. A contratar los servicios de un abogado, ¿por qué no se les hace? Que hay que seguir generando y violando el derecho de libertad de las personas, no se puede, sino que aquí en el Perú se está mal utilizando la prisión preventiva. Se está utilizando la prisión preventiva para hacerlo como una condena previa sin haber llevado un juicio legal, lo cual no es correcto, porque en un juicio incluso puede llegar hasta la absolución de un acusado. Doctor, en cuanto al ejercicio de esta digna profesión como es el derecho, ¿qué impedimento tiene? Bueno, en realidad en todo el país, si empezamos por la Policía Nacional, no se está cumpliendo el debido proceso. En algunos casos hay excesos de parte de la Policía Nacional. El fiscal no cumple realmente con velar por un debido proceso. El fiscal, cuando llega a un caso, no llega a condenar, sino él llega a hacer la legalidad. Él como titular de la acción penal tiene que estar en medio de un juicio. Él no puede ya condenar por mirar mal a un investigado. Desde ahí empiezan malas cosas. No se hacen bien los informes. En algunos casos hay corrupción en la misma policía, las policías especializadas, hay corrupción en los peritajes, los manejan al criterio, a pedido de quién tiene más poder para poder cambiar los informes, dictámenes, las pericias, y eso conlleva a que no se logre justicia. El inocente va preso y el culpable sigue libre. ¿Y por qué? Porque no hay un control. No hay un control por parte de la policía, no hay un control en el tema de corrupción que existe todavía en los procesos, el tema del tinterillaje que no permite avanzar, que toda persona común y corriente se cree abogado cuando no lo es, y eso conlleva a que exista más corrupción, porque si permitimos que un tinterillo haga esa labor, llega la policía hace normal las cosas. ¿Y por qué? Porque la policía a veces también recibe una dádiva. Y también puede pasar ante el Poder Judicial y también puede pasar en la Fiscalía. Si permitimos que esto avance, entonces estamos de más los abogados, ¿no? Y también están de más los jueces y fiscales. A contratar los servicios de un abogado, ¿por qué no se les hace? Que hay que seguir generando y violando el derecho de libertad de las personas, no se puede, sino que aquí en el Perú se está mal utilizando la prisión preventiva. Se está utilizando la prisión preventiva para hacerlo como una condena previa sin haber llevado un juicio legal, lo cual no es correcto, porque en un juicio incluso puede llegar hasta la absolución de un acusado. Doctor, en cuanto al ejercicio de esta digna profesión como es el derecho, ¿qué impedimento tiene? Bueno, en realidad en todo el país, si empezamos por la Policía Nacional, no se está cumpliendo el debido proceso. En algunos casos hay excesos de parte de la Policía Nacional. El fiscal no cumple realmente con velar por un debido proceso. El fiscal, cuando llega a un caso, no llega a condenar, sino él llega a hacer la legalidad. Él como titular de la acción penal tiene que estar en medio de un juicio. Él no puede ya condenar por mirar mal a un investigado. Desde ahí empiezan malas cosas. No se hacen bien los informes. En algunos casos hay corrupción en la misma policía, las policías especializadas, hay corrupción en los peritajes, los manejan al criterio, a pedido de quién tiene más poder para poder cambiar los informes, dictámenes, las pericias, y eso conlleva a que no se logre justicia. El inocente va preso y el culpable sigue libre. ¿Y por qué? Porque no hay un control.
no hay un control por parte de la policía, no hay un control en el tema de corrupción que existe todavía en los procesos, el tema del tinterillaje que no permite avanzar, que toda persona común y corriente se cree abogado cuando no lo es, y eso conlleva a que exista más corrupción, porque si permitimos que un tinterillo haga esa labor, llega la policía hace normal las cosas. ¿Y por qué? Porque la policía a veces también recibe una dádiva, y también puede pasar contra el Poder Judicial, y también puede pasar en la Fiscalía. Si permitimos que esto avance, entonces estamos de más los abogados, ¿no? Y también están de más los jueces y fiscales. Finalmente, doctor César Palomino Rivas, ¿qué invocación, qué mensaje le da usted a la comunidad regional, Piura y Tumbes, y del país? Bueno, Piura es una región que en los últimos tiempos ha quedado desplazada. Nunca, casi la mayoría de tiempo, no reclama, pareciera que nos hubieran amordazados. Se contentan a muchos dirigentes con muchas dádivas quizás, pero no vemos un reclamo total como se está realizando en el sur. El sur siempre nos está llevando a la delantera. No sabemos cuál habrá sido esa razón, cuál habrá sido ese bicho que ha corroído en los piuranos para no salir a reclamar lo que nos corresponde. ¿Se nota una inercia, doctor? Exacto, no hay un reclamo justo, frontal, para que todos vivamos felices. Aquí no se trata solamente de que salga uno a luchar y el otro esperando en su casa. Aquí, si se trata de luchar por algo, todos debemos salir a reclamar. Basta que nosotros como piuranos, basta de elegir a gente foránea. Cada época que hay elecciones vienen los partidos políticos con gente limeña a postular por Piura. Y luego se van y desaparecen. Un claro ejemplo son los señores Sixia. Los señores Sixia, hubo un regidor acá en Piura que ahora es regidor en una ciudad de Lima. Los señores, varios postulantes de Acción Popular, del PPC y de otros partidos que han venido, y de Fujimorismo sobre todo, incluso hasta de Antumala, el señor Gastañaduil fue congresista de Piura, cuando nunca vivieron en Piura, y los piuranos eligiendo gente que no sirve para Piura. No merecemos eso. Por eso es necesario que los piuranos tomemos acción, cambiemos ese chip. Haya más identidad regional. Haya más identidad regional. Más piuranismo. Más piuranismo, y sobre todo la lucha frontal contra la corrupción que se ha desatado, y ven a Piura como el lugar donde puede lograr y ejercer la corrupción. Ya pasó en Tumbes, presidente regional preso. En Piura, el congresista Wilmer Helera prófugo. Está prófugo. Hay varios exalcaldes que también están prófugos. Aquí en Piura las mafias se reúnen para tomar el poder de las instituciones del Estado. Las grandes mafias de contratistas se reúnen para tomar el poder. Y eso hay que cuidarlo, hay que cuidar el dinero del pueblo, hay que cuidar hasta un sol, que es para el pueblo, hay que cuidarlo para que de esa manera podamos salir adelante. No permitamos que la corrupción siga ganando el terreno. En Piura ya nos ganó, pero hay que hacer algo para cambiar. Primero cambiemos, eligiendo bien a los representantes, y que de esa manera podamos ejercer bien nuestra labor como ciudadano, como vecino, como joven, que tengamos oportunidades y que no miremos que el desarrollo se lo están llevando en carretillas los delincuentes que están ahora en los gobiernos, que llegan a los gobiernos o que se organizan para ser postulantes y que finalmente llegan por alguna manera al gobierno y nos roban el dinero del pueblo. Muy bien. Muchas gracias, doctor César Palomino Rivas, por sus declaraciones para La Voz del Pueblo a través de las redes sociales para Piura, Tumbes, el Perú y el mundo.